Hola, les voy a dar una introducción sobre nuestro caso clínico. Es un varón de 35 años que consulta por tener disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. También refiere dolor atípico torácico que mejora al estar inclinado. Esto se presenta 6 días después de haber tenido un cuadro clínico de infección en las vías respiratorias altas, secundaria a una viriasis que pues realmente no tuvo mejora con el tratamiento sintomático. Los estudios de laboratorio solicitados en este caso clínico fueron el electrocardiograma. A este paciente primero se le realizó el electrocardiograma, en el cual el electrocardiograma denotó que había un bloqueo M anterior izquierdo, así como la presencia de ondas T aplanadas en el área B5 y B6 del electrocardiograma, por lo cual a este paciente se le dio urgencias por la sospecha de pericarditis. En área de urgencias le pidieron a este paciente una radiografía anteroposterior de tórax, en el cual denotó que el índice cardiotorácico estaba aumentado y había una congestión pulmonar bilateral. El diagnóstico fue un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva y aparte con miocardiopatía dilatada y taquicardia. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los diagnósticos diferenciales que pueden haber en nuestro caso. Vamos a comenzar hablando de la miocardiopatía dilatada, que esta suele deberse a causas familiares o genéticas. Hablando de causas secundarias, está por ejemplo las infecciones, el embarazo o enfermedades sistémicas. Se caracteriza por el agrandamiento de los ventrículos, ya sea el izquierdo, el derecho o ambos. Suele cursar con clínica de insuficiencia cardíaca, arritmias o embolias. También está la cardiopatía restrictiva, y esta se asocia a causas familiares, a enfermedades sistémicas como la amiloidosis o la esclerodermia. Esta se produce a consecuencia de la cicatrización endomicárdica y la endomiocárdica. La sintomología que suele cursar esta enfermedad es disnea, embolias o también insuficiencia cardíaca. También hay miocardiopatía hipertrófica, y bueno, esta tiene origen familiar o genético y es típica de la hipertrofia ventricular izquierda desproporcionada, que generalmente afecta el tabique interventricular. La disfunción miocárdica que genera es diastólica y suele cursar con una fracción de eyección normal. Eso es todo. Bueno, el tratamiento para la insuficiencia cardíaca se va a dividir principalmente en dos variantes. La primera va a ser el tratamiento no farmacológico, que va a encargarse o consiste principalmente en cambiar los hábitos de un paciente, ya sea dietas bajas en sodio, bajas en ácidos grasos, igualmente mantener un peso ideal, igual dieta balanceada, ejercicio, también vamos a eliminar principalmente el consumo de bebidas ya sea alcohólicas, alguna droga, el tabaco, esas son las principales. Ahora, el tratamiento farmacológico, los principales fármacos que vamos a utilizar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca van a ser los IECAS, que van a ser los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los cuales van a dividirse en tres, que va a ser el captopril de 6.25 miligramos a 12.5 miligramos cada 8 horas, que va a ser el primer fármaco que vamos a administrar cuando la insuficiencia cardíaca apenas se ha diagnosticado, o bien el enalapril, que va a ser de 5 miligramos cada 12 horas, o bien el lisinopril, que va a ser de 2.5 a 5 miligramos cada 24 horas. Hola, buenas tardes. Me llamo Alan Marín Monroy y voy a realizar la exploración del sistema cardiovascular por la materia de clínica integrada en la Universidad del Valle de México. Bueno, la exploración física del sistema cardiovascular se va a dividir en tres partes. La primera, que va a ser la inspección, la palpación y la auscultación. En la inspección vamos a observar el estado general del paciente, en el cual tenemos que ver si existe alguna anomalía al momento de su postura, si se siente cansado, algunos tonos en el color de piel, entre otras cosas. Principalmente vamos a observar la postura en la cual está, debido a que, bueno, pacientes con pericarditis llegan a
a inclinarse hacia adelante cuando el tórax hacia adelante, cuando llegan a tener pericarditis, o bien cuando tienen insuficiencia cardíaca, evitan la posición en decúbito. Vamos a observar, lo primero van a ser el tono de piel en la cara, si no existe algún tipo de cianosis en la cara, es decir, tonos que lleguen a sean morados. Y vamos a observar principalmente los pómulos, vamos a observar sus labios, vamos a observar también sus mucosas. Vamos a pedirle al paciente que abra la boca, observando si existe algún tipo de anomalía en la lengua, en las mucosas, entre otras. Ahora, igualmente vamos a observar o vamos a pedirle al paciente que nos dé sus extremidades superiores y vamos a presionar principalmente los dedos con el fin de observar si existe algún tipo de cianosis o bien llenado capilar retardío. Igualmente vamos a observar las muñecas si no existe algún tipo de edema. También vamos a hacerlo en el otro lado y bueno, vamos a observar si existe algún tipo de edema, de tumoración y falta de oxígeno en estas áreas. Esto puede llegar a indicarnos que pueda existir algún tipo de insuficiencia cardíaca. El segundo paso va a ser explorar el abdomen. Vamos a pedirle al paciente que se eleve la playera, observando si existe algún tipo de ascitis o bien algún tipo de coloración en el estómago, en el abdomen, con venas resaltadas, o bien algún tipo de anomalía. Esto si existen signos de ascitis, puede ser porque el paciente tenga algún signo de insuficiencia cardíaca. Igualmente vamos a observar su cuello en la ingurgitación yugular, pidiendo al paciente que doble su cuello o su cara hacia la derecha, igualmente hacia la izquierda, observando el trayecto de la vena yugular. Esta con el fin de observar si no existe algún tipo de distensión, igualmente que nos pueda indicar algún tipo de insuficiencia cardíaca. Finalmente vamos a también observar si existen algún tipo de edema en los miembros inferiores. Vamos a observar si existen algún tipo de venas resaltadas. Vamos a pedirle al paciente que se descubra los zapatos. Y bueno, vamos a observar si existe algún tipo de edema. Igualmente palpando cada una de estas extremidades, ya el derecho y el izquierdo, observando su coloración. Igualmente. Ahora, la palpación, vamos a observar que vamos a tomar los pulsos, principalmente que va a ser el radial. Vamos a tomar el temporal, que se va a encontrar en esta parte, en la parte superior de la cabeza, y en el carotidio, principalmente. Observando que no exista algún tipo de anormalidad. Tenemos que recordar que cada uno de estos signos deben de explorarse cuidadosamente, debido a que el sistema cardiovascular llega a ser uno de los sistemas donde más se representan el estado físico del paciente. Bueno, para la parte de la auscultación en la exploración del sistema cardiovascular, vamos a necesitar a nuestro estetoscopio y vamos a pedirle al paciente que se descubra el tórax. Vamos a explorar los 4 focos cardíacos, los cuales son el foco aórtico, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral. El primero que vamos a auscultar va a ser el foco aórtico, el cual se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, debajo de la clavícula, que se va a encontrar más o menos aquí. Vamos a pedir al paciente que inhale y que exhale.
El segundo va a ser el foco pulmonar, que igualmente se va a encontrar en el segundo espacio intercostal debajo de la clavícula, que se va a encontrar más o menos acá. Vamos a pedir al paciente que inhale, que exhale. Luego vamos a analizar el foco tricuspidio, el cual se va a encontrar en la apófisis sifoides, en el cuarto espacio intercostal, el cual se va a encontrar justo aquí. Y por último, el foco mitral, que va a estar en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular derecha, la cual se va a encontrar más o menos. Vamos a pedir al paciente que suba un poco el brazo y vamos a palpar por aquí. Vamos a pedir al paciente que inhale y exhale. Esa es la auscultación de los 4 focos cardíacos. Recordemos que los ruidos cardíacos, el primero va a corresponder a la sístole y va a ser el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el segundo ruido cardíaco va a ser la diástole, que va a ser el cierre de las válvulas sigmoideas. La auscultación tiene como fin explorar cada uno de estos ruidos e igualmente observar si existe algún tipo de soplo o alguna anormalidad cardíaca. Hola, yo soy Michelle Saraí Alonso Acevedo y voy a realizar una exploración cardiovascular para la materia de Clínica Integrada de la Universidad del Valle de México. Bueno, para comenzar la exploración cardiovascular es importante saber que consta de tres pasos, por así decirlo, que es la inspección, la palpación y la auscultación. Bueno, cuando comenzamos la inspección es importante saber que tenemos que fijarnos en la actitud de nuestro paciente. Es importante saber que un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca normalmente no adopta la posición de cúbito. También es importante saber que un paciente con pericarditis normalmente adopta una posición de atrás hacia adelante. Después de haber hecho esto, es importante saber también que tenemos que revisar la coloración de nuestro paciente. Cuando vamos a realizar la exploración de la coloración del paciente, es importante revisarle las mejillas, los labios y los pulpejos de los dedos. Esto es importante hacerlo porque normalmente un paciente que cuenta con cianosis, normalmente que un paciente puede llegar con cianosis vascularizada. Esto quiere decir coloración morada en algunas de las partes mencionadas. Normalmente la cianosis vascularizada se divide en dos, que puede ser la cianosis central, que puede ser un cortocircuito de izquierda a derecha. Y la cianosis periférica, que esta nos puede decir que el paciente cuenta con una insuficiencia cardíaca, o bien también se puede hablar de que tiene trastornos del retorno venoso. También cuando estamos revisando la coloración del paciente es importante ver la coloración de la esclera de los ojos y de las mucosas. Es importante saber que si un paciente llega a contar con palidez, ya sea en los ojos o en las mucosas, se trata de una disminución del gasto cardíaco. Luego vamos a continuar haciendo la inspección del tórax. Bueno, para poder realizar tenemos que saber las dimensiones antero-posterior del tórax y sagitalmente. Ya que vimos las dimensiones del tórax, vamos a continuar con la palpación. Para realizar la palpación es importante saber que tienen que ser bilaterales,
la palpación del pulso y tienen que ser simétricos. Vamos a comenzar con el pulso radial. Después continuamos con el pulso carotídeo. Y por último, por el pulso temporal. Ya que realizamos la palpación de los pulsos, también es importante saber o palpar la punta cardíaca que se encuentra en el quinto espacio intercostal, que sería por aquí. Bueno, vamos a continuar ahora con la auscultación de los 4 focos cardíacos. Es importante saber que hay 4 focos cardíacos que son el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricúspideo y el foco mitral. Y bueno, vamos a comenzar con el foco aórtico. El primer foco, que es el aórtico, se encuentra cerca de la clavícula, debajo, en el segundo espacio intercostal, cerca del esternón. Sería aquí. El segundo foco, que es el pulmonar, se encuentra del lado izquierdo, cerca de la clavícula, y de igual manera está en el segundo espacio intercostal, cerca del esternón. El tercer foco es el tricúspideo y se encuentra en la hipófisis tifoides, en el cuarto espacio intercostal. Y por último, el foco mitral, que se encuentra en la línea media de la clavícula en el quinto espacio intercostal. Y sería más o menos por acá. Eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Nagüero Rivera Bravo y el día de hoy les voy a presentar la exploración cardíaca. Bueno, recordemos que antes de iniciar cualquier exploración tenemos que realizar el lavado de manos antes y después de tocar a cada paciente o estar con el paciente y después de estar en algún entorno con el paciente. También es importante hacer la desinfección de nuestros materiales, en este caso el estetoscopio está previamente desinfectado, ya que recordemos que el estetoscopio se tiene que desinfectar en cada uso con los distintos pacientes. Para iniciar la exploración cardíaca vamos a iniciar con la inspección. Primero vamos a ver el estado del paciente. Vamos a ver si mi paciente se encuentra con disnea, respiraciones entrecortadas, con ansiedad, con nerviosismo o está alterado. Posteriormente vamos a evaluar o inspeccionar si mi paciente presenta cianosis. Esta puede ser en las mejillas, en los labios, en las puntas de los dedos o en los pulpejos. Recordemos que este es un signo de insuficiencia cardíaca o disminución del riego sanguíneo. También después vamos a inspeccionar las mucosas, ya sea la mucosa oral y conjuntival. Le pedimos al paciente que abra la boca. Después vamos a inspeccionar la conjuntival. Y bueno, recordemos que si mi paciente presenta palidez en cualquiera de las mucosas, esto quiere decir que hay una disminución del gasto cardíaco. Posteriormente le vamos a pasar a la inspección de tórax. Le pedimos a nuestro paciente que si se puede retirar la playera. Y bueno, lo primero que vamos a evaluar es la forma del tórax, la simetría del tórax. Vamos a evaluar el diámetro anteroposterior, el diámetro sagital. También vamos a ver si nuestro paciente presenta edema, cicatrices, lesiones o si presenta deformidades, como en el caso de la patología de la escoliosis, si presenta venas colaterales o incluso la presencia de latido cardíaco con la simple inspección. Bueno, ahora vamos a proceder a la palpación. Para la palpación vamos a palpar los distintos pulsos anatómicos del cuerpo. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Vamos a evaluar la simetría del pulso, que los pulsos sean bilaterales. Vamos a evaluar la amplitud del pulso, es decir, si no es palpable, si está disminuido
o está aumentado o que el pulso tenga la característica de que sea saltón. También para una correcta toma de pulsos, vamos a usar los 3 dedos centrales de la mano. No, vamos a utilizar los pulpejos, no las puntas. Es importante ejercer un poco de presión en la zona anatómica del pulso. Y bueno, también es importante tomar el pulso en dirección a donde va la arteria, no en otra dirección. Y bueno, para el tiempo, hay 2 maneras de calcular el tiempo del pulso. Es utilizando la manera de 15 por 4, es decir, tomo el pulso 15 segundos y lo multiplico por 4. O tomo el pulso por 30 segundos y lo multiplico por 2. Así vamos a tener el tiempo estimado de 1 minuto, del pulso en 1 minuto. Bueno, para la toma de pulsos vamos a iniciar con el pulso temporal, utilizando mis 2 dedos y ejerciendo un poco de presión. Recordemos que es importante tomarla de ambos lados. Luego el pulso carotídeo, le pido al paciente que gire un poco su cuello. Y luego para el axilar le pedimos al paciente que alce un poco su brazo. Y con estos 3 dedos voy a ejercer un poco de presión. Gracias. Luego voy a proceder con el pulso humeral. Le pedimos al paciente que extienda su brazo. Y en esta área con estos 2 dedos ejerzo un poco de presión. Luego vamos a proceder con el pulso radial. Gracias. Luego vamos a proceder con el pulso pedal. Le pedimos al paciente que se quite el calzado. Y en esta área del pie tomamos el pulso. Asimismo, en el tibial posterior, que es un poquito arriba del tobillo. Y bueno, para el área poplitea le pedimos al paciente que se acueste boca abajo. ¿Se puede acostar boca abajo, por favor? Las rodillas tienen que estar extendidas. Y bueno, vamos a doblar un poco la pierna. Y de esta manera vamos a tomar el pulso. Gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a la auscultación. Vamos a auscultar los 4 focos cardíacos. El primero a auscultar va a ser el foco aórtico, que se encuentra en la segunda línea, en el segundo espacio intercostal, debajo del borde esternal derecho. Este se encuentra en el lado derecho. Después el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. Después el foco tricuspidio, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, debajo del borde external izquierdo. Y por último, el foco mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, en el ápex cardíaco, sobre la línea media clavicular. Bueno, vamos a proceder a auscultarlos. Voy a poner mi estetoscopio y voy a hacerle un golpecito para verificar que se escuche bien. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar o a auscultar en estos focos? Vamos a auscultar el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco corresponde a la sístole y corresponde al cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. Y el segundo ruido cardíaco corresponde a la diástole y corresponde al cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Estos ruidos van a ser normales y la mnemotecnia para al escucharlos va a ser el ruido de lup dup, lup dup, lup dup. Y bueno, en el caso de que nosotros escuchemos ruidos patológicos que sean el tercer y cuarto ruido cardíaco, bueno, el cuarto ruido cardíaco va a ir antes del primer ruido cardíaco y esto se puede deber a hipertensión o acortamiento aórtico. El tercer ruido cardíaco va a ser inmediatamente después del segundo. Y bueno, esto es normal en adolescentes y niños, pero en adultos ya no es normal y puede ser por insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, o también es característico en pacientes que presentan hipertiroidismo. Aparte de estos ruidos patológicos, podemos auscultar soplos o estos ruidos patológicos. También podemos nosotros auscultar soplos o desdoblamientos. En el caso de los soplos se va a escuchar se puede escuchar después del primer ruido cardíaco o después del segundo, y son característicos que se escucha lup, dup o lup, dup. Y bueno, en el caso del soplo mitral, va a irradiar hasta la axila cuando nosotros auscultemos, y en el caso del soplo tricuspidio, va a irradiar hasta debajo de la clavícula o hasta la clavícula. Y bueno, en el soplo tricuspidio, nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente una inspiración forzada
Y bueno, en el caso de que al auscultar se escuche más fuerte, quiere decir que es un soplo tricuspideo. Y bueno, estas son las patologías más frecuentes que nosotros podemos encontrar, así como las normalidades en que se podemos encontrar. Y esto sería todo por mi parte. Gracias. Hola, yo soy Jessica Maldonado y voy a realizar la exploración cariotorácica en el siguiente video. Bueno, para comenzar lo que es la inspección, tenemos que ver el fenotipo del paciente, ya que muchos niños con síndromes tienen como más probabilidad de tener afecciones cardíacas. Nos checamos también lo que es la postura del paciente, ya que por ejemplo los que tienen pericarditis suelen tener el tórax un poco hacia adelante. Los que tienen insuficiencia cardíaca evitan como la posición en decúbito, y los que tienen tetralogía de Fallot están en cuclillas. Bueno, revisamos lo que es la coloración del paciente, de mejillas, labios,
y manos, porque pueden tener coloración cianótica, o sea, un poco azulada. Y bueno, ahí descartamos lo que es una cianosis central o periférica. Checamos lo que es la regurgitación yugular. Doblamos el cuello del paciente. ¿Sí? Checamos de los dos lados. Listo. Y bueno, le pedimos al paciente que se quite la blusa en este caso para proceder con la exploración. Bueno, una vez que le pedimos al paciente que se retire la blusa, checamos lo que son sus diámetros, el anteroposterior y el sagital. Checamos que no exista alguna tumefacción o alguna depresión. Acostamos al paciente. ¿Te puedes acostar, por favor? Bueno, una vez teniendo al paciente acostado, checamos la presencia del latido cardíaco y en la parte del abdomen si hay circulación colateral o ascitis. Pasamos a lo que son a los miembros inferiores. Revisamos que no exista algún edema y en caso de que sí, ver si hay cambio de coloración, dolor o fobia. Bueno, en la palpación empezamos con lo que es el pulso carotidio, el pulso subclavia, bueno, en la auscultación vamos a empezar con lo que es el foco aórtico, el pulmonar, el accesorio, el tricuspideo y el mitral.